Gracias al Señor por su bondad. Trataré de ser breve para los que están pensando, los que están de pie allá atrás. Quiero invitarle a que por favor busquen su Biblia, Efesios capítulo 4. Vamos a leer la palabra de los versículos 1 al 6 de Efesios capítulo 4. Hemos estado cantando de amarnos unos a otros, pero también hemos estado cantando, reflexionando en algo que espero que lo haya podido notar, y es la gracia que nos ha sido otorgada, la salvación que nos ha sido dada. Y esto tiene que ver con este pasaje hoy. Efesios 4, del 1 al 6. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Si tiene esa u otra versión, siga la lectura allí. Y preste mucha atención a la palabra del Señor. Efesios 4, del 1 al 6 dice: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Señor, gracias por tu santa palabra. Te suplico que tu Espíritu Santo obre en la vida de mis hermanos y en mi vida, para que tu palabra sea expuesta con fidelidad y con claridad, y que nos lleves a reflexionar en tu gloria, en la salvación que nos has brindado, y en lo que realmente es indispensable. En Cristo lo rogamos. Amén. Iniciar una nueva iglesia local demanda mucho trabajo y esfuerzo. Hablaba hace un momento con mi pastor Cristian y mi pastor Miguel. Nosotros estamos iniciando hoy algo que ellos ya han recorrido durante 2 años. Entonces me toca reunirme con ellos para que me cuenten de aquí para allá qué sigue. Así que iniciarla demanda trabajo y esfuerzo, y ese esfuerzo es esfuerzo de muchas personas en muchas áreas. Por ejemplo, hallar un lugar para reunirse. Vimos muchos lugares y finalmente el Señor otorgó este. Hacer algunos diseños y adecuar el lugar. Arreglar y dotar el lugar en temas como el piso, las sillas. ¿Faltan sillas? ¿Cierto? Allá atrás. Ok. Las mesas, la tarima, el atril. ¿Está bonito? Adquirir e implementar equipos de internet, video, audio. Todo eso hay que hacerlo. Instrumentos musicales y preparación musical. ¿Sí sonó bien o no? Sí, está muy bonito. Y espero que escuchen a los otros cantantes. Preparar salones y clases para los niños, clases para los adultos. Trabajo en áreas de diseño y comunicaciones. Eso se está viendo porque ellos allá están haciendo su tarea. Organizar logística para la bienvenida, para que no nos pasen estas cosas. Espacios de comunión. Todo eso hay que hacerlo. Todo eso es importante, pero nada, absolutamente nada de eso es indispensable, porque la iglesia local se desarrolla con eso o sin eso. La iglesia local se desarrolla con esto: edificio, sillas, sonido, video, o sin esto, porque la iglesia local son sus miembros, son las personas. No es el lugar, no es el edificio. Lo que es indispensable para toda iglesia local, nueva como esta, o ya establecida como Familia Fiel, Renacer y los hermanos que nos acompañan de sus iglesias, lo que sí es indispensable para cada iglesia local es la unidad de sus miembros. Y en el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo está expresando esa verdad del Evangelio a la iglesia local en Éfeso. La verdad de lo que es indispensable, la unidad de sus miembros. El título de este mensaje es Lo que es indispensable, pensando en la iglesia local, lo que es indispensable. Y mi propósito para ustedes con este mensaje es que podamos identificar con claridad y podamos ponerlo en práctica, la unidad como iglesia local. Hermanos que nos acompañan de varias iglesias, que lo identifique y lo viva en su iglesia local,
y hermanos de esperanza en Cristo, que lo identifiquemos y lo vivamos en nuestra iglesia local. Eso lo vamos a ver en 3 puntos. Identificar y vivir la unidad de la iglesia local lo vamos a tratar de entender en 3 puntos a la luz de este pasaje. Lo primero es el ruego por la unidad. Lo segundo es la práctica de la unidad. Y lo tercero, el fundamento de la unidad. El ruego por la unidad, versículo 1. La práctica de la unidad, versículos 2 y 3. Y el fundamento de la unidad, versículos 4 al 6. Iniciemos entonces con el primer aspecto, el ruego por la unidad. Pablo empezó diciendo en este pasaje: yo pues, prisionero del Señor, os ruego. Es interesante que Pablo se exprese en forma de ruego, ¿no? Uno ruega o suplica eventualmente, pero Pablo usa esa expresión y la liga a otra expresión, prisionero del Señor. Es como si Pablo estuviese implicando con su expresión sometimiento. De hecho, esta es la segunda vez en la carta a los Efesios que Pablo usa esa misma expresión de ser prisionero o preso por el Señor. Este ruego de Pablo por la unidad, aunque lo expresa así como ruego, realmente es un mandato. Él está escribiendo una carta a la iglesia en Éfeso y los 3 primeros capítulos son instrucciones teológicas que luego la iglesia debe poner en práctica. En los capítulos siguientes empieza a desarrollar eso, a partir de ese capítulo empieza a desarrollar eso. Aunque lo exprese como ruego, realmente lo está dando como un mandato a la iglesia. Por tanto, no es algo opcional. No es opcional para ninguna iglesia local. No es opcional para ningún creyente no vivir la unidad. Examinemos ahora el mandato, que es lo que ruega Pablo. Que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Quién no quiere vivir de manera digna? ¿Usted quiere vivir de manera digna? Miren, en nuestro contexto nos suena como algo adecuado. De hecho, en nuestro contexto hemos escuchado frases como tener una vivienda digna. ¿Sí ha escuchado esa frase? O tener un salario digno. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Usted quiere una vivienda digna? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Quiere un salario digno? ¿Sí? Algunos quieren mucho más, ¿no? Yo quiero un castillo y quiero salario altísimo. Ok. Bueno, nuestra idea de vivir dignamente probablemente no es la misma idea que Pablo está indicando aquí. Muy probablemente no está pensando en lo que usted y yo pensamos, vivienda digna, salario digno, eso suena bien, yo quiero eso. Probablemente él no lo está pensando de la misma manera. Para Pablo, vivir de manera digna implica que sus oyentes puedan considerar 2 aspectos que él citó en el versículo 1. Miren lo que dice, de nuevo lo leo, que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo está pensando en esos 2 aspectos, vocación y llamado, cuando les dice vivan de manera digna. Él está pensando en eso, entonces tratemos de entender de qué está hablando si queremos entender qué es vivir de manera digna. La vocación y el llamado, tal vez eso no estaba en nuestra mente al pensar en vivir de manera digna. ¿A qué se refiere? La vocación se refiere a que la iglesia en Éfeso debe considerar que ellos recibieron una invitación. Vocación es invitación. Ustedes consideren que recibieron una invitación. Lo otro que les dice es consideren el llamado. Es lo segundo que les está diciendo. Y en ese sentido, lo que está diciendo es consideren, piensen, reflexionen en quién fue el que los invitó. ¿A usted lo invitaron hoy acá? A los que nos visitan. Están cordialmente invitados siempre. Vivir de manera digna implica que ellos, los creyentes en Éfeso, consideren, tengan presente lo que les ocurrió a ellos. ¿Qué les ocurrió? Bueno, piensen, creyentes en Éfeso, que ustedes recibieron una invitación y piensen también en quién les dio la invitación. Es lo que les está invitando a considerar para que puedan vivir de manera digna. ¿Saben una cosa? La salvación es una invitación. La salvación es una invitación. Pero también es una invitación que alguien hace. ¿Quién la hace? Dios. ¿A quiénes? A hombres y a mujeres pecadores. Si usted no es pecador, no califica. Pero ¿quién puede decir no soy pecador? La salvación es una invitación que Dios extiende a hombres y mujeres pecadores, y una vez estos han sido salvados, deben hacer algo con esa invitación que Dios les extendió y que aceptaron.
deben apreciarla, no deben perderla de vista. Deben considerarla, deben recordarla, y por eso cantábamos hoy tratando de recordar la salvación que nos fue dada. Deben considerarla, no deben perderla de vista, por el contrario, deben ocuparse en ella, como lo leíamos hace un momento de forma congregacional. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, este es Pablo escribiéndole a otra iglesia, la iglesia en Filipos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Consideren su vocación, consideren su llamado, es decir, ocúpense en su salvación, ocúpense en ella, ¿cómo? Con temor y temblor. Iglesia, iglesias que están aquí presentes, todos los creyentes en Cristo, no solamente los creyentes en Éfeso, o no solamente los creyentes en Filipo, allí en el primer siglo, sino todas las iglesias a lo largo de la historia, debemos considerar, debemos reflexionar con frecuencia en la salvación que Dios nos ha dado para poder vivir de manera digna. Y al hacer eso vamos a promover la unidad de la iglesia local. Vamos a promover la unidad de la iglesia local si reflexionamos en aquel que nos dio la invitación para salvación. Si perdemos de vista la vocación, es decir, si perdemos de vista que recibimos una invitación, también perdemos de vista a aquel que nos llamó. Es probable que nuestros corazones, cuando están puestos en nosotros mismos, cuando nuestros corazones están puestos en nuestros deseos, que eso es casi nunca, ¿verdad? Casi nunca nuestros corazones están pensando en nosotros, ¿verdad? En nuestro bienestar. Estamos pensando siempre en el bienestar de otros. ¿Así somos? No somos así, yo tampoco soy así. Nuestros corazones es probable que cuando están puestos en nosotros mismos, en nuestros deseos, no nos inclinen a vivir de manera digna. Nos hagan vivir lo opuesto, que es lo opuesto de digno. Indigno. Vivir para nosotros, vivir de manera indigna. Dejando de considerar el valor, lo valioso de la unidad de la iglesia, el valor de la hermandad con otros creyentes en mi iglesia local. Y bueno, con otros creyentes de otras iglesias locales. Pero primordialmente cada uno de nosotros en nuestras iglesias locales con nuestros hermanos allí. Tengamos en cuenta eso, iglesia, hermanos. Y a los amigos que hoy nos acompañan. Nadie piensa en una invitación que no ha recibido. Si a usted lo han invitado, por ejemplo, a un matrimonio, ayer estábamos en una invitación a un matrimonio de unos hermanos. Y durante varios días, semanas, estuvimos pensando la invitación al matrimonio, la invitación al matrimonio. Es más, tuve una dualidad porque fueron 2 matrimonios seguidos, el sábado anterior y ayer. Y entonces yo, ¿quién es el que se casa primero? ¿Quién es el que se casa? Tenía en mente la invitación, pero, mis amigos, si usted no recibe una invitación, entonces no va a pensar en ella. No la va a tener presente, sencillamente. Así que quisiera, mi amigo, mi amiga que nos acompaña en esta mañana, invitarle a que reflexione en que estar aquí en esta mañana, usted que nos acompaña, es como una invitación. Una invitación que tal vez recibió a través de alguien de los que estamos aquí o alguien más. Pero realmente es como una invitación hecha por Dios directamente para su vida. Dios le está extendiendo la vocación, le está extendiendo su invitación. Eso es lo que está pasando si usted nos está acompañando aquí hoy, mi amigo, mi amiga. ¿Una invitación a qué? Una invitación para que escuche el Evangelio y conozca a Jesucristo y conozca y pueda reflexionar en la salvación de Cristo. No la dejes de lado, no la ignores y de esa forma vas a poder vivir entonces de manera digna y no solo para ti. No en tus términos de dignidad, sino en los términos de Dios mucho más altos que los tuyos, mucho más altos que los míos. Siendo parte de la iglesia y promoviendo la unidad de la iglesia. Así que identifiquemos y vivamos la unidad como iglesia local, mis hermanos, en nuestros contextos de iglesia local, considerando intencionalmente la salvación. ¿Cómo promuevo la unidad de la iglesia local? Considerando la salvación. Sin embargo, Pablo no se limita solo a rogar que la iglesia piense y reflexione en el llamado y en la vocación, sino que Pablo avanza a que puedan reconocer las acciones que acompañan esa reflexión. Es decir, los pensamientos, las reflexiones, para Pablo no se quedan solamente en pensamientos y reflexiones, buenas intenciones,
sino que avanzan hacia las acciones. Y eso lo vamos a ver en nuestro segundo aspecto, la práctica de la unidad. Segundo aspecto, versículos 2 y 3. Esto es completamente práctico. Miren lo que dice el apóstol, versículos 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo en su carta señala que aquellos que reflexionan en esa salvación, como lo dijo en el versículo 1, van a poder actuar en unidad con otros. Es decir, no se trata de acciones individuales. Yo aquí solito hago mis cositas y nadie se mete en mis cositas. No. Las acciones que él está expresando aquí son acciones que necesariamente se deben hacer en unidad con otros. Se trata de acciones donde interactuamos con otros en pro de la unidad, y esos otros, al igual que cada uno, ha recibido también esa misma salvación. Y entonces describe cómo se ve la unidad de manera práctica entre creyentes. ¿Qué dijo ahí? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las acciones? Prestemos atención. Con toda humildad. Con toda humildad. Quiero que lo piense y lo pensemos juntos. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos decir, no, yo sí soy muy humilde. Bueno, pero en la práctica, ¿qué significa eso realmente? Significa teniendo una baja opinión de uno mismo, reconociendo la propia pequeñez moral y sin confiarnos tanto en nosotros mismos. Si eso coincide con la forma de verse, entonces usted es humilde. Si no coincide, entonces no hay la humildad que Pablo está diciendo acá. ¿Qué es lo que está diciendo? Tengan una baja opinión de ustedes mismos, reconozcan su propia pequeñez moral y no se confíen tanto en ustedes mismos. Esas son las acciones que Pablo está citando. También dice con mansedumbre. ¿Qué es ser mansos? Vamos a ver. Ejerciendo poder con moderación y delicadeza. ¿Tienes autoridad? ¿Tienes poder? A veces te sientes muy fuerte. Bueno, ejércelo, pero ¿cómo? Con moderación, con delicadeza, con gentileza. Es lo que dice con mansedumbre. Eso enfatiza el origen divino de esa capacidad. Porque normalmente cuando un ser humano tiene fuerza y tiene poder, todo eso ya no está. ¿Sí se han dado cuenta? Ya no actúa de esa forma. Así que está hablando de un don de Dios y no de una capacidad humana. También dice con paciencia. La paciencia es una pasión que espera lo suficiente antes de expresar enojo. Y no es, yo estoy esperando, pero apenas llegue, pero yo estoy esperando. No es eso. Aquí estoy esperando. Sino es una pasión que espera lo suficiente, evitando usar la fuerza de manera prematura. Es contrario al enojo fácil e inapropiado que de forma natural suele caracterizarnos. También dice soportándose, pero no dice soportándose ya, sino soportándose ¿cómo? En amor. Sopórtense en amor, le dice a los creyentes de Éfeso. Quiere decir, permanezcan firmes en el amor por sus hermanos. Afírmense en eso. Decidí amarlo, lo voy a amar. ¿Saben los que son casados? ¿Hay casados aquí? Levanten la mano. Ok, súper. Cuando usted se casó, usted tomó una decisión, usted estableció un pacto. Y ese pacto implica, yo decidí amar a esta persona. Y aun cuando haya momentos en mi matrimonio en donde yo quisiera explotar, yo decidí y me voy a firmar en amar. Voy a soportar en amor, voy a ponerme en ese punto firme, voy a amar al otro. Y finalmente dice, esforzándose por preservar la unidad. Él no dice preserven solamente la unidad, le añade algo adicional, esfuércense en preservar la unidad. Recuerden que esto era un ruego, pero no es solamente un ruego, ¿qué es? ¿Un qué? Un mandato. Esfuércense por preservar la unidad, siendo rápidos y diligentes en la unidad. Sea rápido, sea diligente en la unidad. Haga el esfuerzo y actúe por preservar la unidad, les dice Pablo. Preserve la armonía y la paz entre ustedes, presérvenla. Porque se comprende que Dios les ha hecho a ellos, a esa iglesia local, a esos creyentes, partes de un todo. Todas las partes, es decir, los creyentes de esa iglesia local, están unidos
Es real, no es una frase, es real, están unidos y forman el todo, que es la iglesia. Es real esa unidad, por eso dice esfuércense por preservar la unidad. Y quiero que piense en el cuerpo humano. ¿Qué pasa si usted se golpea un dedo de su mano o de su pie? Le duele, ¿cierto? Y si se magulla mucho, ¿qué dice usted? Ah, yo más bien me lo quito. ¿O qué hace? No, no se lo quiere quitar, ¿cierto? ¿Qué quiere hacer? Va y busca la manera para preservarlo, para preservar esa unidad de ese miembro de su cuerpo, para que sea parte del cuerpo y luego siga funcionando bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Piense en sus hermanos, en su iglesia local de esa manera. Actuar así, la verdad, no es natural. De forma natural no actuamos así. No hay eso en nuestras vidas. Nacemos con una tendencia egocéntrica. Un bebecito, unos mesecitos, apenas tiene una media lengua y dice, es mío. ¿Quién le enseñó? Los papás dicen, me está haciendo quedar mal. ¿Cuándo le enseñaste eso? ¿Le diste clase de egoísmo 1, egoísmo 2? Nunca le diste esa clase. Todos nacemos con una tendencia egocéntrica, una tendencia que se considera a sí mismo antes que a los demás, que por lo general busca el bienestar propio sobre el de otros. Así que esa no es nuestra tendencia natural. Solo es posible vivir, como Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso, solamente es posible vivir así para quienes han recibido la salvación, para quienes han escuchado el Evangelio, para quienes se han reconocido como hombres y mujeres pecadores y han visto en Jesucristo al único Salvador, y Él les da una nueva vida, Él les da una nueva naturaleza que puede vivir de esta manera. Pablo no está mandando a dejen de vivir como vivían y ahora vivan de esta forma. Él está diciéndole a una iglesia a quien Dios capacitó por la obra de su Espíritu a que vivan como fueron capacitados para vivir. Solo los creyentes pueden vivir de esta manera. De ello la importancia de reflexionar primero en la salvación, de recordar que yo sí puedo vivir de esta manera porque Él me dio salvación, Él me dio la vocación, me hizo la invitación y Él me llamó, Dios mismo me llamó a salvarme. Es recordar que yo entonces sí puedo vivir así. Y el fundamento es Él, lo que Él hizo en mi vida, no yo, no mis fuerzas, no mis puntos de vista, no mis habilidades, no mis sentimientos, la obra que Él hizo. El Señor mismo oró por ello. Cristo mismo oró por esto. Pablo le está mandando esto a la iglesia, ¿saben por qué? Pablo se lo mandó a las otras iglesias, ¿saben por qué? Porque Cristo mismo habló de ello. Pablo solo predicó el Evangelio, predicó lo que Cristo dijo. En Juan 17, versículos 20 al 23, el Señor dijo, esto es una oración del Señor, juntamente con sus discípulos, antes de entregarse para morir en una cruz. Y oró al Padre diciendo, al Padre, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús ese día oró por usted, hermano, hermana, por mí, por las iglesias a lo largo y ancho de la tierra y a lo largo de la historia, no solamente por los que ya habían creído, sino por los que iban a creer. Para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Cuál era la petición del Señor? Que sean uno, que haya unidad. Iglesia, entre nosotros hemos sido hechos uno con el Padre y con el Hijo. Eso fue lo que dijo el Señor en esa oración. ¿Saben? Usted no solamente está unido a su hermano, a su hermana en la fe. Ustedes juntos, todos juntos como creyentes, estamos unidos al Padre, al Hijo, al Espíritu. Estamos unidos a Él, aunque no estemos conscientes de esa realidad. Pero estamos unidos a Él. El vínculo que nos une es el Espíritu de Dios. Es el vínculo perfecto. Es la paz. Es la paz.
como el Señor dijo en otro pasaje, no es la paz que el mundo da, es el vínculo perfecto, que no se rompe. Entonces no deberíamos admitir entre nosotros rivalidades ni divisiones. No deberíamos ver a nuestro hermano y decir, es que mi hermano, pero yo, él allá y yo acá. Eso no deberíamos hacerlo nunca. Nunca. Deberíamos ser solícitos en promover la unidad. Y no que no vayamos a tener diferencias. ¿Quién aquí nunca ha tenido una diferencia con un hermano? Voy a decir algo que dice mi pastor Cristian. Acérquese y conozca a sus hermanos entonces. Y deje que lo conozcan. Ahí ya van a empezar las diferencias. Si usted no tiene diferencia con hermanos, es que usted entra, se sienta, se para y luego se va. Y nunca habla con nadie. Pero si usted vive como iglesia, usted va a encontrarse diferencias. Pero por esa unidad que tenemos entre nosotros y con el Padre, no deberíamos entonces admitir rivalidades ni divisiones entre nosotros. Cuando surjan las diferencias, hemos de ser diligentes en preservar ese vínculo de la paz. ¿Cómo preservamos ese vínculo? Manteniéndonos humildes, no pensando tan alto de nosotros mismos. Dudemos de nuestro punto de vista. Ayer estábamos aquí ensayando con los músicos, a quienes les pido formalmente que me perdonen. Si están por ahí, espero que me escuchen. ¿Sí están por ahí? Estábamos ensayando y sonaban unos bien y otros no tan bien, particularmente quienes cantan han hecho un esfuerzo impresionante. Me dio por hacer un comentario suelto. Es que sigue participando. Y seguramente, sí, no me llames, yo te llamo. Y seguramente herí susceptibilidades y menosprecié lo que han hecho porque no es para mí, sino para que nos dio la unidad, el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, les pido que me perdonen y seamos solícitos. No confiemos tanto en nosotros mismos. Nos equivocamos tan fácilmente. Perdemos de vista tan fácilmente por un concepto tan alto de nosotros, pero somos tan falibles. Seamos gentiles para con nuestros hermanos. Esa es la manera de preservar el vínculo de la paz. Ejerzamos control sobre nuestro carácter para ser gentiles con otros. ¿Cómo más lo hacemos? Aprendiendo con paciencia y esperando para no dar lugar a nuestro enojo prematuro, no guardando en nuestro corazón rencillas. En nuestro corazón. Puede que digamos, no, yo no le he dicho nada a esa persona, pero en mi corazón, pero que ni se me acerque. Que en nuestro corazón no guardemos rencillas. Y cada uno de nosotros conoce su propio corazón. Y si hay una rencilla, entonces sea solícito y acérquese y soluciónela. Con humildad, con mansedumbre. Y permaneciendo firmes, es decir, esforzándonos en amar a nuestros hermanos y dándole a ello, a ese amor a mi hermano, dándole la prioridad. Mi hermano es prioritario, amarlo es prioritario. ¿Por qué? Porque nos dio la unidad el Padre, el Hijo y el Espíritu, y juntos estamos unidos a Él. Eso es lo indispensable en la iglesia. En el mundo hay muchas iglesias en la tierra que no tienen nada de esto, nada, absolutamente nada de esto. No tienen ni siquiera un lugar para congregarse, y son iglesia también. Esto no es lo indispensable, lo que estamos viendo aquí, físicamente. Gloria a Dios, porque usó a nuestra amada iglesia Renacer para suplir y para proveer los recursos, para hacer lo que ustedes están viendo hoy aquí, físicamente. Pero la iglesia no es esto. Esto no es lo indispensable. Gloria al Señor por su provisión y disfrutémoslo y sirvámosle a Él a través de esto. Pero lo que es indispensable, no las sillas, televisores, ni nada de esas cosas. Lo indispensable en la iglesia es la unidad que el Señor le ha otorgado a sus miembros. De eso no podemos prescindir. ¿Saben? Hoy estamos prescindiendo de sillas. Los que están allá de pie lo saben. Y están ahí y son parte de la iglesia. Pero si no tenemos la unidad que Dios nos otorgó, nos falta todo. Nos faltaría todo. Que falten las sillas no es problema. Ya en 8 días traemos más si el Señor lo permite. Pero que falten no hay problema. El problema es que no haya unidad entre nosotros. La iglesia son sus miembros y sus miembros estamos llamados a priorizar con diligencia la unidad. Eso es lo indispensable porque
hay una razón para ello. Por causa de la unidad de los creyentes. El mundo va a creer que Jesucristo fue enviado por el Padre y que el Padre nos ama como amó a su Hijo. No hay otra manera. Eso fue lo que Jesús oró en Juan 17. ¿Cómo van a creer? Porque los van a ver a ustedes y van a verlos unidos, en medio de un mundo dividido. ¿Cómo van a creer? Viéndolos a ustedes unidos. Y por eso el Señor oró: ruego para que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, nosotros somos uno, que también ellos sean uno, y entonces el mundo creerá que tú me enviaste. Creerán el Evangelio y serán salvados por la unidad que van a ver en su iglesia. ¿Usted cree que no es valiosa la unidad? Sin la unidad no vamos a reflejarle al mundo la salvación de nuestro Señor. Va a ser imposible. Hable lo que quiera, diga lo que quiera, memorícese la Biblia y recítesela a las personas afuera. No va a pasar nada si no hay unidad. No va a servir de nada. Dios nos salvó y eso significa que todos los que creemos en Cristo estamos unidos a Él, y entonces, ¿cómo puedo estar separado o en contra de quienes también están unidos a Él por la misma fe? No sería coherente. No sería coherente. Así que identifiquemos y vivamos la unidad como iglesia. Reflexionemos y vivamos la unidad como iglesia. ¿Cómo? Priorizando el vínculo de la paz. Dándole prioridad a la paz entre nosotros. Priorizando el vínculo de la paz. Luego de expresarles su ruego por la unidad y luego de mostrarles cómo se ve esa unidad en la práctica, Pablo les da la razón o el fundamento de esa unidad. ¿Por qué es importante mantener y velar esa unidad en la iglesia? Y para entenderlo vamos a nuestros 2 versículos finales. El último punto, el fundamento de la unidad, versículos 4 al 6, que dicen: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. De seguro todos aquí estamos de acuerdo en que es bueno que una familia esté unida, ¿cierto? ¿Sí es bueno o no es bueno? Sí es bueno. ¿Es bueno que una empresa esté unida? También es bueno. ¿Es bueno que un país esté unido? También es bueno que un país esté unido, si no habría una guerra civil, ¿cierto?, entre ellos. Claro que es bueno si esa unidad es para hacer lo bueno, obviamente. Si la familia se une para hacer lo malo, eso no es bueno. Si la empresa se une para hacer lo malo, eso no es bueno. Y si el país se une para hacer lo malo, eso tampoco es bueno. Entonces, cuando se unen para lograr buenos propósitos, cuando estamos unidos para lograr buenos propósitos, eso es bueno. Pero ¿por qué sería bueno que la iglesia esté unida? ¿Cuál es el fundamento al que apunta esa unidad de la iglesia? Una iglesia local bíblica que vive y que promueve su unidad tiene como propósito reflejar la unidad más alta que existe, es decir, la unidad que hay en la Trinidad. ¿Por qué estar unidos? Porque tengamos buen renombre. Ay, la iglesia, esta iglesia, la iglesia Familia Fiel, la iglesia Renacer, yo sabía, la iglesia, estaba pensando, es que la iglesia Esperanza en Cristo, uy, qué iglesia tan bonita, porque todos se saludan, todos se abrazan, todos son cordiales, y toda la gloria para la iglesia. No, esa no es la razón. No se trata de que nos vean y digan, wow, tremendo, a esa iglesia sí yo quiero volver. No se trata de eso. Ese no es el fundamento, ese no es el propósito. Se trata de que esa unidad muestre o refleje algo más alto, mucho más alto. Ayer usaba esta ilustración en un matrimonio, los que fueron se la van a repetir, los que no fueron se la van a aprovechar. Imagínense que usted está en una galería de arte y el tema de esa galería de arte son solo cuadros, es la naturaleza y tiene varias salas. Usted entra, son eso de las 2, 3 de la tarde, usted entra a la galería, entra a la sala 1, la sala 2, la sala 3, son un número de salas. Y ya cuando son eso de las 5, usted entra a una sala y encuentra un cuadro muy grande, muy bien hecho, óleo grandísimo,
con muchos colores y es un atardecer. Y usted mira los detalles del cuadro, ¡wow! Tremendo. Estos trazos, estos colores, el cielo con sus naranjas y azules mezclados, el sol allá con su resplandor, las montañas, ¡wow! Tremendo pintor. Mira usted el nombre del pintor. ¿Cuánto vale el cuadro? Pregunta, y cuando usted le dicen, ¡wow! Bueno, usted disfrutó el cuadro, gracias. Yo vuelvo por acá. Disfrutó el cuadro, pero usted sale de la galería y son ya casi las 5 de la tarde. Y cuando abren la puerta de la galería, son las 5 de la tarde y el sol está bajando. El cielo se ve naranja con todas las mezclas de naranja y el cielo azul. Y además usted siente algo que no sintió con el cuadro, el calor del sol. Y usted dice, ¡wow! Esto es mayor que lo que acabo. La unidad de la iglesia refleja una unidad mayor siempre. Mayor. Que otros van a experimentar, van a decir, ¿por qué esto es así? Y la gloria no es para la iglesia, la gloria no es para el pintor, ni para el cuadro, ni para el pintor del cuadro. La gloria es para el único que hace todo posible, para Dios mismo. La iglesia está capacitada por Dios para reflejar por excelencia la unidad divina que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de esa forma manifestar al mundo la unidad de un solo Señor, una sola fe, no dos fees, no tres fees, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La iglesia ha sido capacitada por Dios para reflejar ese tipo de unidad que no existe sobre esta tierra en ninguna institución, solamente en la iglesia. La unidad que hay entre el Padre, el Hijo y su Espíritu Santo. La iglesia es un solo cuerpo y un solo espíritu que fue llamado en una misma esperanza de su vocación. ¿En qué lugar del mundo se puede ver unidad plena entre personas tan diferentes? ¿En un estadio de fútbol? ¿No es cierto? Con diferentes puntos de vista. Debería, pero en una familia se ve esa unidad. Diferentes opiniones, diferentes circunstancias y trasfondos. ¿Dónde hallamos esa unidad? Pregunta el mundo. Cuando la encuentren van a decir, hay algo distinto. Esa unidad solo se encuentra en la iglesia. Allí puede verse de manera sobrenatural por la obra de Jesucristo y no por débiles fuerzas o caprichos humanos. Estamos unidos si satisfaces mis deseos. Estaré unido si mis caprichos son satisfechos. Ese no es el tipo de unidad que da el Señor a su iglesia. No es una unidad frágil ni débil. La une el vínculo perfecto de la paz. La une la obra de Cristo. La une su sacrificio. Solo esa unidad produce gloria al renombre de Dios y traerá como resultado la salvación de los hombres. La naturaleza de la iglesia es de unidad. Volviendo a Juan 17 dice, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, viendo esa genuina unidad. Y la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Nosotros quiénes? El Padre, el Hijo, el Espíritu. El Señor está diciendo, nosotros somos uno. Bueno, que ellos la reflejen. Yo en ellos. ¿Quién en ellos? Cristo. ¿Y quiénes son ellos? Su iglesia, los que han creído en Él. Yo estoy en ellos. Y tú, Padre, estás en mí, dice Jesús, para que sean perfeccionados en unidad. No se angustien, no se afanen, hermanos. Vamos a luchar con la unidad, pero estamos siendo perfeccionados. ¿Y saben cómo estamos siendo perfeccionados? Cuando hay diferencias entre nosotros. Ahí el Señor empieza a perfeccionarnos. Cuando mi hermano y mi hermana hicieron algo que no me pareció tan chévere, o cuando ellos piensan que yo hice algo que no estuvo tan chévere, ahí estamos empezando, ahí está la oportunidad para ser perfeccionados. Esa es la oración del Señor. Para que el mundo, propósito,
sepa que tú me enviaste y que los amaste a la iglesia tal como me has amado a mí. Wow. La iglesia es amada por el Padre de la misma manera como el Padre ama a quién? A su Hijo. ¿Reconocen el valor de la iglesia, hermanos? Entonces, ¿reconocemos el valor de la unidad de la iglesia, hermanos? Entonces, la naturaleza de la iglesia es de unidad, pero no es una unidad frágil como la del mundo. La unidad del Padre con el Hijo por el vínculo de su Espíritu, esa es la unidad que la iglesia manifiesta, la que le ha sido dada. Y cuando el mundo ve esto en la iglesia, entonces sabrán que Jesús fue enviado por su Padre para dar salvación a quienes del mundo confían en Él. Y que la iglesia es amada por el Padre, la iglesia es amada por el Padre, como el Hijo es amado por el Padre. No podemos aborrecer la iglesia. Si el Padre la ama como ama a su Hijo, debiéramos amar a la iglesia, porque el Padre ama a la iglesia como ama al Hijo. Entonces el mundo, cuando vea esa unidad, querrán ser parte de la iglesia. Querrán experimentar ese mismo amor que se evidencia en la unidad de la iglesia. Identifiquemos y vivamos la unidad como iglesia local. ¿Cómo? Reflejando la unidad que nos ha sido dada. Ya tenemos esa unidad. No es su esfuerzo ni mi esfuerzo. Él la otorgó a quienes han creído en Cristo. Entonces solo reflejemos, recordemos, reflexionemos en la salvación, practiquemos esa unidad, entendiendo esa unidad que tenemos entre nosotros con el Padre y reflejemos esa unidad que ya nos ha sido otorgada. Amén. Una manera en la que reflejamos la unidad cada vez que nos congregamos como iglesia es celebrando la Santa Cena. La Santa Cena nos recuerda la unidad de la iglesia. Antiguamente, probablemente hoy todavía pase, las familias se sentaban a la mesa juntas. ¿Todavía pasa? ¿En su casa pasa? Y se sentaban a la mesa y llegaba la comida, ¿cierto? Y compartían, degustaban el alimento, lo disfrutaban, conversaban entre ellos en unidad. Eso es lo que hacemos cuando celebramos la cena juntos. Cuando celebramos juntos la cena, los que hemos recibido la invitación, nos sentamos a la mesa, compartimos el pan, nos vemos al rostro, disfrutamos, en este caso, el alimento mayúsculo y sin igual. ¿Saben cuál? El pan que representa la obra de Cristo al entregar su cuerpo para ser clavado en una cruz por nuestros pecados. Que nos recuerda que así como ascendió a los cielos después de su resurrección, va a regresar. Disfrutamos ese pan y también disfrutamos la copa. Disfrutamos de la comunión y la unidad con el Padre porque Cristo derramó ¿qué? Su sangre. ¿Quiénes deben entonces sentarse a la mesa en esta mañana para en unidad compartir el pan y la copa? No los perfectos en unidad. Los que estamos siendo perfeccionados más bien en unidad. Esos. Los que podemos tener desafíos con nuestros hermanos. Sí, esos debemos celebrar juntos la cena. Recordando que es por causa de la unidad que Él nos brindó cuando creímos en Cristo. Los que deben o debemos compartir juntos la cena son los que ya hemos creído en Cristo. Los que hemos depositado en Jesucristo nuestra esperanza. Los que nos hemos visto como pecadores para arrepentirnos y para confiar solamente en Él. Todos esos. Los hermanos de esta iglesia local, Esperanza en Cristo, hermanos, bienvenidos a participar de la cena. Los hermanos de las iglesias que nos visitan hoy y que acogemos de verdad con mucho agradecimiento que estén aquí presentes, sus pastores y los miembros que están acá. Bienvenidos, porque ustedes comprenden la unidad de la iglesia. Y vienen desde sus iglesias a promover la unidad de la iglesia aquí, por eso están acá. Gloria al Señor por eso. Si usted viene por primera vez, si usted aún no reconoce esa unidad que Dios otorga por gracia con Él,
porque usted aún no cree en Cristo, como la Biblia dice que hemos de creer en Cristo. Entonces yo le invito a que sentado reflexione sobre cómo obtener esa unidad, que es un don, es un regalo de Dios, no es otra cosa. Y mientras compartimos en unidad la cena, entonces reflexione y participe de esa manera. Todos los que están invitados a sentarse a la mesa y disfrutar de esa unidad, les invito a ponerse en pie para recibir el pan y la copa. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Mientras el pan y la copa son repartidos, quiero que escuche Juan 17, del 1 al 19. Yo lo voy a leer y por favor preste atención y recuerde y piense por qué estamos hoy compartiendo juntos el pan y la copa en unidad, como Él nos llamó. ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos capacita? ¿Qué nos da acceso a la presencia de Dios para en unidad compartir juntos el pan y la copa? El Señor dijo en Juan 17, 1 al 19. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Unos apartados, unos separados por Cristo, su iglesia. Para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, para la gloria de su Espíritu. ¿Hay algún lugar donde falten el pan y la copa? ¿No? Hermanos, lo esencial para la iglesia, creo que nos quedó claro, es su unidad. Y esa unidad no es una unidad débil ni frágil, es la unidad que el Padre y el Hijo tienen con su Espíritu y le han otorgado a la iglesia. Sentados a la mesa, disfrutemos juntos de esa unidad. Comamos el pan.
¿Cómo es posible tener unidad, tal tipo de unidad como la que tienen el Padre, el Hijo y su Espíritu? ¿Cómo es posible eso? Es posible que los seres humanos tengan esa unidad, puedan experimentarla. Solo es posible, única y exclusivamente es posible por causa de Cristo. Él derramó su sangre en la cruz para eso. No tendríamos tal unidad si Él no hubiera hecho lo que Él hizo. Cuando compartamos juntos la copa, recordemos que Él dio su sangre por la unidad de su iglesia. Compartamos juntos la copa.